Chévere, ya estamos ya. Estamos listos. Ok. Buenas noches, queridos hermanos. Una alegría vernos nuevamente por este medio el día jueves y permitirnos tener un tiempo de comunión y de edificación. Sean bienvenidos también a las personas que nos ven por Face y bueno, es un tiempo siempre que lo utilizamos para orar, alabar y poder escudriñar un poco las Escrituras y animarnos mutuamente para seguir en este camino espiritual y en especial también para poder crecer y llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Gerardo si nos puede dirigir en una oración, ¿sí? Y a pedir a nuestro hermano Eri si nos puede dirigir en una alabanza, y aquí en casita vamos a dirigir otra alabanza. Hermano Gerardo, por favor. Chévere, hermano. Entonces vamos a orar para iniciar este tiempo, para iniciarnos ante nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos, ¿sí? Amado Dios, papito bueno, le damos gracias por permitir que estemos con vida y con salud, mi Dios, que estemos reunidos, Padre, para ser animados e instruidos, mi Dios, por medio de su palabra, mi Dios bendito. Gracias, Padre, por permitir que tengamos esos tiempos de alimento espiritual, mi Dios. Y, Padre, queremos aprovechar también este momento, mi Dios, este inicio, Padre, bueno, de esta reunión, para pedirle, mi Dios, por el papá de Carita, mi Dios, y por toda la familia, Padre, que están viviendo un momento complicado, un momento duro, mi Dios. Padre, bueno, clamamos ante usted, Padre, porque conocemos su amor, su misericordia, su compasión, mi Dios, con la cual siempre trata a todos los seres humanos, mi Dios. Papito bueno, usted sabe qué realmente es mejor, mi Dios, usted realmente es sabio, Padre bueno. Sea usted, mi Dios, obrando grande y poderosamente como siempre lo hace, mi Dios bendito, y que su santa y preciosa voluntad, mi Dios, se haga realidad siempre, Padre. Fortalezca las mentes, los corazones, mi Dios, y que puedan verlo a usted, mi Dios bendito, puedan realmente darse cuenta, mi Dios, de cómo usted está con cada uno de ellos, papito bueno. Gracias por ese tiempo que nos permite entrar de su presencia, mi Dios, y encomendarnos ante usted para este tiempo hermoso que nos da, papito bueno. Le agradecemos todo esto, mi Dios, y te lo rogamos todo esto, papito bueno, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Eri nos podrá dirigir en una alabanza y nosotros acá en casa dirigimos la otra. Por favor. ¿Está bien? Dame tiempo para acordarme de una, rapidito. Aquí me están soplando al oído. Bueno. Dame un segundo. ¿Con una nomás? Si quiere hacerle con dos, hágale, ñaño. Todo Ya. bien. Está inspirado hoy día, hágale. Belleza. Buena es. Señor, llévame a tus atrios. Ya, pues tienes que acompañarme. Bueno. Y a ver. 1, 2, 3. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta.
Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Ahora, otrita, cortita. A ver si se acuerdan, hace tiempo que no la entonamos. Señor, yo quiero ser tu templo, santo y puro, verdadero, luz al mundo, humillado, me acerco hacia ti. Señor, yo quiero ser tu templo, santo y puro, verdadero, luz al mundo, humillado, me acerco hacia ti. Gracias, Eri. Gracias. Gracias. Ok, vamos a cantar una alabanza más aquí. Te alabarán todos los reyes. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Gracias, hermano Gerardo, por la oración. Gracias, Eri, por las alabanzas. En este momento vamos a iniciar el estudio. Estamos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, versos 21 hasta el capítulo 18, hasta el 18, verso 35. La temática que vamos a tener en esta noche es, ustedes pueden mirar de ahí hasta esos 3 capítulos y ver en una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como quién es el mayor, quién es ocasión de caer, el instrumento de hacer caer a sus hijos, los más pequeños, la parábola de la oveja perdida. También tenemos cómo se debe perdonar al hermano, ¿sí? La parábola de los dos deudores. También tenemos Jesús sana a un muchacho lunático. Eso fue cuando los apóstoles no podían sacar a ese demonio. También tenemos la transfiguración, tenemos el pago del impuesto. Jesús anuncia otra vez su muerte, porque ya en Mateo capítulo 16, verso 21, empieza con eso. Entonces Jesús anuncia su muerte. La temática es que ustedes puedan ver que ¿cuál es de estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo le impacta, le da una breve enseñanza o una enseñanza muy profunda y le anima porque son palabras textuales de Él, cómo tenemos que sobrellevar nuestras vidas espirituales mientras estemos en este mundo y siendo parte de su reino
celestial y espiritual que es su iglesia, el pedacito de cielo que está aquí en la tierra, que es su iglesia. Vamos a empezar con una oración, por favor. Gracias, querido Dios, por esta linda noche, permitirnos, mi Dios, animarnos a través de las alabanzas, Padre, poder llegar a su presencia con una oración. Y Padre, en este momento queremos pedirle a usted que a través de su Espíritu sea usted quien utiliza su instrumento, y mi Dios, y sea usted quien hable, que su palabra se impregne en nuestros corazones y pensamientos y nos permita, Padre, día a día ser mucho más, mucho mejores de lo que fuimos antes, Padre, y poder llegar a esa estatura de su Hijo amado y poder conllevar esa obra majestuosa como lo hizo Él aquí en la tierra, mi Dios. Pedimos por los que están enfermos, Padre bueno, papá de Clarita, el hermano Ángel, Pilataxi, bendito Dios, la familia hermano Vicente, también tenemos, Padre, los matrimonios, tenemos también, mi Dios, las familias que tienen una enfermedad, que están conllevando, mi Dios, y tienen que hacer su tratamiento. Sea usted, Padre, quien supla a los médicos, las consultas y también, Padre, la medicina. Gracias, mi Dios, porque usted es bueno y a pesar de toda esta pandemia no nos ha abandonado, siempre nos ha proveído de lo que necesitamos, mi Dios, para poder suplir nuestras necesidades. Y más aún, Padre, su palabra ha estado ahí en nuestros oídos para poderlo, Padre, guardar en nuestros corazones. Quedamos agradecidos por su amor. Gracias por este remanente que está reunido hoy día para honrar su nombre, mi Dios. En Cristo Jesús oramos, amén. Ok, realmente la vida llega a ser hermosa cuando nuestras responsabilidades están organizadas y conllevadas como se propusieron desde el inicio. Eso es hermoso, cuando uno se propone algo y esas responsabilidades que uno está conllevando se manejan con ese perfil desde que empezó, ¿sí? Entonces, pero en esa trayectoria, en ese caminar, en ese labor cotidiano, van a haber obstáculos, van a haber inconvenientes, dificultades. Y es ahí donde no podemos perder el enfoque ni la visión que tenemos, porque empezamos con un propósito, empezamos con un objetivo, con una meta. Y yo creo que el objetivo es llegar a esa meta. El objetivo es poder glorificar a nuestro Dios en lo que hacemos y también darle la honra y la gloria por nuestras acciones y poder conllevar también su obra. Pero esas responsabilidades son las que nos permiten dependencia en nuestro Dios para que nos brinde sabiduría, poner en práctica esa capacidad que Él nos ha proveído mientras hemos ido creciendo en este mundo. Y justamente algo que hemos experimentado ya como cristianos es que esas actividades o esas responsabilidades que hemos adquirido como nuestras propias vidas, como esposos, como padres, como miembros de un trabajo secular, también parte de una sociedad cumpliendo con nuestros impuestos y ahí también siendo parte de una familia de sangre y también parte de una familia espiritual. Entonces son responsabilidades que las estamos conllevando y cuando están dirigiéndose de una manera práctica, buena, correcta, realmente uno se siente bien. Pero cuando vienen los obstáculos o los inconvenientes, es ahí donde uno como que se quiere desestabilizar y es ahí donde está el amor de Dios y nos provee de lo que necesitamos. Y justamente tenemos a nuestro Señor Jesucristo conllevando su ministerio. Ya tenemos el capítulo 7 y estamos ya en el capítulo 16 de Mateo y justamente el versículo 21 en adelante hasta el capítulo 18, verso 35. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo milagros, tenemos a nuestro Señor Jesucristo predicando el Evangelio, enseñándole a sus discípulos cómo tiene que ser conllevado el reino. Pero también tenemos a nuestro Señor Jesucristo entrando a momentos dificultosos. Y justamente capítulo 16 de Mateo, verso 21 en adelante, nos va a presentar una dificultad, ¿sí? Y justamente es de entre los que están con Él, uno de sus apóstoles, ¿sí? No olvidemos la temática, vamos a ir ampliando el panorama de lo que hemos visto, de lo que le leí, todas las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración. El hermano, lo estoy repitiendo ya que se conectó nuestro hermano Freddy. Bienvenido, hermano Freddy. Que Dios lo bendiga junto a su familia. Entonces, la temática es tomar estos tres capítulos. Capítulo 16, del verso 21 hasta el capítulo 18, verso 35. Y escoger una de estas enseñanzas, la que más nos llega, la que más nos anima a seguir creciendo espiritualmente y conllevando nuestra vida espiritual. Tenemos la transfiguración,
Tenemos en el 21, Jesús anuncia por primera vez su muerte. Tenemos en el 14 en adelante, el capítulo 17, Jesús sana a un muchacho lunático, que es ahí donde los apóstoles no pudieron sacar el demonio. También tenemos que Jesús en el capítulo 17, verso 22, anuncia nuevamente por segunda vez, la segunda vez, su muerte lo anuncia. Pero ahí no tiene dificultades. Y tenemos también el pago del impuesto, cuando le dice a Pedro, ve y saca el primer pez, abre la boca y vas a sacar un, ¿tiene el nombre ahí? Sí, tiene, y vas a sacar una moneda. Eran 2 estateros que tenía que pagar por el impuesto y sacó una moneda que equivale a 4 estateros. Bueno, vamos a dejarlo ahí nomás para que la persona que quiera hablar sobre aquello, pero está justamente literalmente el nombre de la moneda. También tenemos quién es el mayor, ocasiones de caer, parábola de la oveja perdida, cómo se debe perdonar al hermano, y también tenemos los 2 deudores. Ahí se termina hoy día lo que vamos a estar estudiando. Mientras yo voy a explicar un poquito de esta primer obstáculo que estuvo nuestro Señor Jesucristo y después entramos a compartir los que estamos aquí presentes. Dice en el versículo 21, capítulo 16 de Mateo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir hasta la ciudad de Jerusalén y padecer mucho. ¿Sí? No solo era padecer, sino que padecer mucho. ¿Pero ante quiénes? Ante los ancianos del pueblo y ante los principales sacerdotes y ante los escribas. Estos 3 grupos lo iban a atormentar a nuestro Señor Jesucristo. Y ser muerto, dice él. Y debo ser muerto. Me van a matar, voy a morir. ¿Sí? Y él dice, pero resucitaré. Y resucitar al tercer día. Entonces, su primer obstáculo que se presenta aquí es en el versículo 22. Como el apóstol Pedro dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Estoy leyendo en la Reina Valera. ¿Sí? Pero esta palabra reconvenirle en la NBI significa comenzó a reprenderle, ¿sí? Diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Wow. Entonces, a vista previa, como somos latinos, que tanto ama el apóstol Pedro al Señor Jesucristo, que le anima que no haga eso. Pero miremos la respuesta que le da el Señor Jesucristo a Pedro, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¡Wow! Pedro no es Satanás, sino que estaba siendo utilizado por Satanás. ¿Sí? Puso ese sentimiento en Pedro y que use palabras exhortativas y sensibles. Cuando habla de ponerle, dice, y Pedro lo reprendió, lo está exhortando firmemente. Y acá le dice, ten compasión de ti, sensible. Pedro, pero esas palabras no debería ser de alguien que ha estado con él desde el inicio, que ha conocido el propósito de Jesús. ¿Y cuál era su proyecto, su meta, su propósito y su objetivo? Llegar a la cruz. De ley que vamos a tener que sufrir, si también esa es nuestra meta. Y justamente, más adelante vamos a ver que eso también es para nosotros. Y me gusta lo que viene después. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Palabras muy sabias de nuestro Señor Jesucristo. Muy sabias. Muchas veces nosotros también podemos ser seducidos por Satanás, ¿sí? Y justamente pone esas palabras muy sutiles, porque realmente a veces pensamos que estar en los caminos del Señor es una vida de vacaciones, de refrigerio, y no es así. Realmente el cristiano que ha entrado en las cosas del Señor va a sufrir y más adelante vamos a ver que justamente en esos versículos que vienen, Jesús ya no le habla solamente a Pedro, sino a todos sus discípulos, porque justamente quiso sacar una enseñanza del comentario de Pedro. Y la enseñanza es que en el versículo 24 dice,
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Esa palabra dice ahí, que quiere venir en pos de mí. Eso quiere decir el que quiere ser mi discípulo. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa cruz solo la podían llevar las personas condenadas, porque esa cruz significa muerte. La cruz, cuando el condenado la paseaba, porque tenía que trasladarse de un lugar hasta donde iba a ser crucificado, tenía que pasar por la calle. Y al momento que era observado por las otras personas, lo único que recibían era desprecio. ¿Sí? Recibía de las personas desprecio. Y de parte de ese acusado, perdía todo derecho. Ya no tenía derecho. Entonces lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos es decir, toma tu cruz. Si ya decides ser mi discípulo, me vas a seguir, toma tu cruz, lo que decidiste ser, aunque te desprecien, ¿sí? Aunque hayas perdido tus derechos, ven a sufrir conmigo. Toma tu cruz y sígueme. Y justamente en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 13, tenemos algo importante ahí. 2 de Timoteo 11 al 13. No, 2 de Timoteo capítulo 2, perdón. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13. Les voy a leer. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13. Este mensaje os digo de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Entonces, la primera palabra que tenemos ahí es, si sufrimos con Él, viviremos con Él. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros padecemos por su obra, por sus objetivos, por sus metas y sus proyectos, realmente que Él, con el poder de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nos resucitará como Él un día resucitó. Esas son las promesas que Él nos da. ¿Sí? Entonces, porque todo el que quiera, y justamente es un contexto que viene hablando Jesús como enseñanza a sus discípulos por el comentario de Pedro. Porque el apóstol Pedro tenía en sí esa noción de pensar de que salvando la vida, todo iba a estar bien. Pero no se daba cuenta que el propósito era otro. Los sacrificios de ciertas personas dan esperanza a otras. ¿Sí? Los sacrificios de ciertas personas dan esperanzas a otras. Es como con los padres, los que tenemos hijos. Esa experiencia. Los padres nos vamos a sacrificar por nuestros hijos. Siempre vamos a darlo todo. Entonces nosotros nos sacrificamos para que ellos tengan esa bendición. Y los hijos, cuando crecen y forman también su hogar, van a hacer lo mismo porque es una cadena. Pero eso es lo que nos está presentando nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de uno es la esperanza de otro. ¿Sí? Y por eso es que le dicen el 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Refiriéndose a lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Tente compasión de ti. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si sufrimos con Él, viviremos con Él. Miren esa enseñanza de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Me acuerdo que hay chistes que a veces se presentan, ¿no? No es que soy gallina, dice, pero salgo corriendo porque el que corre vive, dice. El que corre vive, el que sale huyendo vive. Entonces, o dice otro, el que sale huyendo, el día de mañana puede volver a pelear. Entonces, pero aquí la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es otra. Él dice, porque
dice el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es hermoso esa enseñanza. ¿Y quién nos está dando el ejemplo? El mismo Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros. Y nosotros lo vamos a hacer por otros hermanos o por otros que están por venir. Y el verso 26. Porque, ¿qué aprovechará? Está dando dos ejemplos importantes aquí. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Realmente, si aquí no se prepara para poder recibir las bendiciones eternas, ya después de muerto ya no hay esperanza. ¿Sí? Ya no hay esperanza. Si hay solución para la muerte, la solución para la muerte es Cristo Jesús. Así de sencillo. Aunque tengamos que experimentar la primera muerte, pero la segunda ya no vamos a tener que experimentarla. ¿Sí? Ese es el ánimo que nos está dando en estos pasajes. Y ahí dice el 27, ya hablando en términos espirituales. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de la segunda venida. Este texto es muy textual, hablando de la segunda venida. Va a venir con gloria en su Padre y con los ángeles. Eso es lo que presenta en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, pero el que sigue es diferente. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte, ¿sí? Hasta que haya venido el Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Sí? Justamente, y esa palabra dice, algunos no gustarán, es decir, no van a experimentar la muerte. Pero puede ser que antes que Él resucite y empiece su reino con poder, porque justamente el reino con poder empieza en el día de Pentecostés, cuando Jesús le da la enseñanza a ellos, vayan y esperen en el aposento alto las promesas que oísteis de mí. Ya vemos en Hechos capítulo 1, del 2 en adelante, vemos cómo llega la promesa. Y en el día de Pentecostés empieza el reino de nuestro Señor Jesucristo y con poder, porque eso fue lo que le presentó a sus apóstoles, con poder. Realmente el único que no vio resucitado al Señor Jesucristo fue el apóstol Judas. Él no lo vio. ¿Sí? Cuando él lo vendió, fue a entregar las monedas y su conciencia lo culpó tanto que no tenía las herramientas espirituales para reconciliarse con el Padre o poder sobrellevar esa carga en ese momento. Y terminó ahorcándose. Por eso es que él dice aquí, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no van a experimentar la muerte, ¿sí? Que no van a experimentar la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿sí? Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, la iglesia solo hubiese quedado en proyectos, el reino de Dios solo hubiese quedado en proyectos. Pero tenemos a un Hijo de un Padre eterno y celestial que a través de ese poder del Padre pudo resucitar. Y ese poder se lo brinda a través del Espíritu Santo y comienza el reino en el día de Pentecostés. Realmente es algo maravilloso de lo que Él nos está enseñando aquí y son enseñanzas profundas. La cruz. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera, dice, si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Versículo 24. Si tome su cruz y sígame. No es fácil. No es fácil. Pero realmente, si sufrimos con Él, viviremos con Él. Ok. Hemos analizado los primeros versículos. Ahora vamos a estar en la temática. Vamos a ir donde quieran ustedes. Al 17. Quieren coger una de esas enseñanzas, la ampliamos, la discernimos. O si quieren coger el capítulo 18, también la discernimos, la ampliamos y le vamos dando cabida a esa enseñanza que hoy día nuestro Padre Celestial quiere darnos para alimentar a su cuerpo espiritual. La oveja Okay. perdida. Mande. La oveja perdida. La oveja perdida. Ok. Vamos a darle a Eri el paso. Ok, Eri dice la oveja perdida. ¿Sí? Ok, yo voy a dar lectura. Y después de la lectura, vamos a abrir un poco el panorama para que
Si quiere anexar algo, Eric, pues lo puede hacer. Si alguien también quiere acotar algo, lo hacemos. Y si yo, pues, si alguien no quiere, yo puedo hacerlo, también pues lo voy a hacer. Dice el versículo 10. Vamos a ir a interactuar. Vamos a ir con la hermana Ceci y Sofi, ya que el papito, pues, pidió esa enseñanza, esa parábola de la oveja perdida. Hermana Ceci y Sofi, por favor, ayúdenos con esos textos. Pueden ser 10, 11, 12, 13 y 14. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se les extravía una de ellas? ¿No dejará las 99 en las colinas para ir a buscar la extraviada? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. ¿Sí? Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Y justamente viene hablando del contexto del capítulo 18, el verso 6, cuando es ocasión de caer. ¿Sí? Y justamente viene hablando también de estos pequeños ya en el versículo 10, en la parábola de la oveja perdida. Uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Justamente esa es la compasión y el ministerio de compasión de nuestro Señor Jesucristo, y justamente esa fue su inspiración, las personas perdidas. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Miren nomás la parábola que él está presentando. Y se descarría una de ellas. No deja las 99 y va por las... No deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado. Tenemos aquí a un pastor de ovejas con 100 ovejas. ¿Sí? Y una de ellas se descarrió. No sabe dónde está porque no la ve en sus ojos. Tiene que haberse extraviado entre el monte. Es decir que para ir a buscar a esa oveja tiene que descuidar un poco a las 100. Pero el amor de ese pastor por esa oveja le impulsa a ir a buscar. Por lo menos unos minutos estando juntas, entre ellas se van a animar. Y tiene que por lo menos pensar en esa que se había perdido. Y dice adelante el 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Sí? Realmente es maravillosa esta enseñanza, porque si nos gozamos solo con la que se extravió, ¿sí? Y no tanto por las 99 que las tenemos seguras, ¿cuánto no es el amor del Padre? Muy grande. Y justamente hay otro texto donde dice que hay más, dice una más alegría o recompensa el cielo cuando alguien hace regresar a alguien que se ha extraviado, a un pecador. Es decir, un hermano en Cristo hace regresar a alguien que ya conoció de las Escrituras. Los ha salvado de la condenación. Hay otro texto que también dice, preferible no haber conocido al Señor Jesucristo. ¿Sí? Es preferible no haber conocido al Señor Jesucristo, porque ya una vez conocido, nosotros ya conocemos cuál es nuestro castigo, habiéndolo conocido. Entonces, el regocijo de este pastor es tan grande por el amor de cada una de sus ovejas. Es decir, que si esta, que es la número 100, se extravió, también la que, si se hubiese extraviado la número 1 o la número 10, la número 70, también la hubiese ido a buscar. Porque el amor por sus ovejas es grande, es grande. Y justamente así, en el 14 dice así, no es la voluntad, así
¿No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierde uno de estos pequeños? Entonces, nuestro Señor Jesucristo está haciéndole referencia de que justamente del versículo, capítulo 18, el verso 6 en adelante, hay de los que son piedra de tropiezo para sus pequeñitos, ¿sí? Y justamente cuando habla el Señor Jesucristo es haciéndose referencia desde el versículo 6 hasta el 9, hasta el 11, y es ahí donde el 12, 13 y 14 habla de la parábola de la oveja perdida. Y es ahí donde muestra su calidad de un amor que ama, de un padre que ama tanto, y no es con el amor filio ni el amor eros, es con el amor ágape, un amor incondicional. De ese amor está hablando aquí, que fue a buscar y se regocijó por haberla encontrado. ¿Sí? Y justamente vamos a ver pero antes de aquello, bueno, vamos a dar el paso a nuestro hermano Eri, si quiere ampliar un poquito, si quiere aumentarle ahí de la oveja perdida. No, estaba acordándome que es interesante de la oveja perdida porque después lo que viene a continuación nos aclara más el panorama. Que nos dice, por lo tanto, en el versículo 15, por tanto, si tu hermano, y está hablando de alguien que estaba en el rebaño y se salió por alguna cosa. Entonces, la importancia de eso, porque uno podría pensar que no es importante, alguien se fue, no importa. El que quiera estar aquí, que esté. El que no quiera, el que quiera irse, que se vaya. Pero es el pensamiento que encontramos ahí es, mira, se preocupó el pastor por una ovejita. Y ahí todos los ejemplos que vienen a continuación son de perdón, de poder reconciliar, de poder traer de vuelta a esa alma. Mano Freddy. Sí, verá, desde hace tiempo a mí me ha costado mucho entender lo de cortarse la mano y sacarse un ojo, ¿no? Que aparece justo ahí a mitad de camino en el 18. Creo que me han explicado varias veces, pero siempre se me olvidaba a qué hacía referencia a eso de sacarse un ojo o quitarse la mano si te das ocasión de caer. Pero luego de analizar el 18 completo, o sea, de ver el 18 completo, a grandes rasgos o sea, me veo que habla de que el reino de Dios es de los que son como niños. Por un lado habla de los que sí van a estar en el reino de Dios, por otro lado habla de los que son tropiezos para estos mismos pequeños, eh, y y luego habla de que si tu mano o tu pie o tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Habla de la oveja perdida y luego de cuántas veces perdonar. Pero me llama mucho la atención también en el 17 que habla del término iglesia. Entendía que la iglesia es la palabra iglesia. La iglesia de Dios la constituyó Jesucristo, ¿no? O sea, la iba a armar Jesucristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y Él es la cabeza. Entonces ya el hecho de que concatene con la palabra iglesia me llamó la atención y por un momento pensé que se refería al ojo, a la mano o al pie, es a una persona, que es ocasión de caer a los pequeños. Y que si esta persona, luego de que, como en el 17 dice, desde el 15, si no te hace caso, ve y discútelo con dos, y si todavía no hace caso, convérsalo con la iglesia, y si todavía no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces entiendo que es como que lo aparte, o sea, no, sácalo, es mejor que saques a esta persona que que es un ojo, es un pie o es una mano, a que se pierda toda la iglesia porque contaminaría a los demás, o sería ocasión de caer a otros más pequeños. Así lo estaba viendo.
Sí, gracias, Freddy. Sí, justamente me causó también, cuando estaba analizando profundamente estos textos, estos capítulos, me causa impresión porque Jesús habla de la iglesia, pero la iglesia todavía no está establecida, porque la iglesia comienza en el día de Pentecostés. Pero justamente yo creo que Jesús hablaba en estos términos, pero todavía no entendían ellos de qué estaba hablando. Por eso es que después, en los otros capítulos, creo que ya son a los finales, Jesús le dice, y les hizo comprender, es decir, que le dio un espíritu de comprensión de las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, aunque Jesús haya hablado de la iglesia, ellos todavía no comprendían, pero esta enseñanza nosotros sí la podemos comprender porque ya estamos viviendo en el tiempo de la iglesia. La interpretación que usted, hermano Freddy, presentó ahorita es muy lógica, es muy lógica. Y es verdad, es un sentido figurativo que está presentándose aquí, porque no es literal para un ser humano. Entonces vamos a sacarle al hermano el ojo porque está viendo cosas que no debe. No, entonces, o vamos a cortarle la mano porque está tocando cosas que no debe tocar. Por eso que hay un cántico de los niños y me gusta mucho. Mira tus ojos, lo que ven. Entonces, me encanta eso. Tiene un ritmo, pero es chévere de los niños. Entonces, y justamente es verdad. Vamos a leer un poquito lo que dice capítulo 18, del 6 hasta el 9, para ir dándole amplitud a lo que estaba mencionando el hermano Freddy. Pero antes de eso, solo quería terminar de la oveja perdida. Lleva mucha enseñanza la oveja perdida, porque solo los pastores que han tenido esa experiencia pudieron comprender esa parábola, ¿sí? Una oveja perdida, aunque no se la hubiese comido el lobo, estando perdida en el bosque, hablando del mundo, en el bosque, primero no tenía un pastor que le trasquile la lana. Esa lana, si no es trasquilada, se comienzan a enredar muchas cosas, y en especial el barro, que la tierra se hace lodo cuando cae el agua, y comienza a haber un peso muy grande en la oveja. Por eso que cuando un hijo se extravía, un hijo de Dios dentro de la iglesia se extravía, acarrea un peso muy grande, y tiene que regresar a los pies de Cristo nuevamente para que todo ese peso, ¿sí?, se lo quite y sea alivianada su vida espiritual. Esa es una de las enseñanzas que también presenta la oveja perdida, y justamente a mi esposa aquí que está al día, me acotó con eso, me hizo ver ese punto de vista. Y muchas gracias, mi hermano. Voy a leer un poquito lo que dice capítulo 18, verso 6 hasta 9. Y cualquiera que haga tropezar algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que lo hundiesen en lo profundo del mar. Si vemos el término que usa nuestro Señor Jesucristo, Él es muy celoso y es muy estricto con quienes quieren hacerle daño a sus hijos pequeñitos, ¿sí? Y viene el 7, dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y justamente es esa enseñanza tan profunda de él donde vienen los ay, y donde vienen los ay es juicio. Y justamente vemos también el versículo 8, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. En realidad es una enseñanza muy profunda y es espiritual. Y si nosotros tuviésemos un ejemplo, tuviéramos la experiencia y viajamos en el tiempo y nosotros somos uno de los apóstoles, uno de los discípulos que estamos experimentando esa enseñanza de Jesús, no íbamos a comprender, más bien nos íbamos a asustar. Porque justamente, ¿y cómo vamos a sacarnos el ojo? Pero nadie es perfecto, y si comete un error y el otro hermano se deja guiar por ese error, y yo tendré que sacarme el ojo, yo tendré que cortarme la mano. Híjole, la enseñanza es estricta.
pero está hablando en un término espiritual y justamente nuestro hermano Freddy lo anexó con el versículo 15 en adelante y justamente en el 17 está hablando, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, ¿sí? Y justamente en el versículo 15 está hablando, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué hermoso, qué hermoso. Hasta ahí va todo muy bien, muy lindo. Pero viene el 16. Mas si no te oyere, ay, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, la actitud de él, las palabras que está manifestando de no arrepentimiento y de no querer ceder a la voluntad del Señor. ¿Sí? A la voluntad del Señor. Porque no es la iglesia quien puso las leyes, la puso el Señor Jesucristo. Y no es la iglesia que ató y desató en el cielo. Lo hizo vuestro Padre Dios. Y justamente más adelante en el versículo 18 y 19 va a hablar justamente eso de atar y de desatar. Dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y es ahí donde se va a cumplir, como decía el hermano Freddy, dentro de la iglesia va a haber momentos donde uno de los miembros va a tener que dejarse congregar con el cuerpo de Cristo. Porque es piedra de tropiezo, ¿sí? Y canal de maldición para sus pequeñitos. Porque realmente cuando un hermano peca, dentro de la congregación, ¿a quién es más influencia? No va a ser a los hermanos maduros en la fe, en ninguna manera, porque ellos saben en quién han creído, el tiempo que tienen de cristiano y la doctrina que han practicado por muchos años. Pero dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hay hermanos pequeñitos que recién están bautizados. Y justamente cuando un hermano tiene esa clase de actitud, ellos son los más influenciados. Y qué triste, porque ellos son los que muchas veces no saben qué hacer o qué decir. Y toca tomar una decisión. Eri, ¿quería hablar? No, que, bueno, cuando se habla de eso de sacar el ojo, es para darle la importancia que tienen, porque lo que está diciendo es, mira, ¿qué tan malo le va a hacer a una persona que puede estar recién empezando, que alguien peque dentro de la iglesia? Yo he visto en mis años, alguna vez vi algo de una pareja con su familia estaban recién bautizados y otro hermano de la congregación le falló en algo, en un trabajo. Y fue terrible porque ellos no se fueron, no quisieron saber más. Y aplica muy perfectamente para hacer tropezar. Y las palabras que dice sacarte la mano es una figura literaria, hipérbole, que puede traducirse así. Es la exageración por objeto aumentar el efecto. ¿Ya? Para aumentar el efecto mira, mejor que pasar antes que hagas esto. Entonces es importante. Sí. Porque mira, y justamente, Eri, tropezar a alguien, claro, y justamente, como tú dices, en un sentido de ponerle mucha atención a esas palabras del capítulo 18, versos 6 al 9, para que tampoco uno pueda caer en ese error, o porque a la verdad pasa el tiempo y hemos podido experimentar, podemos cegarnos, y nosotros poder ser los instrumentos, también de ser instrumento de ocasión de caer de estos hermanos pequeños. Y realmente
La experiencia que tuve fue una vez de un hermano que llegó con una doctrina media especial a la iglesia y el predicador que estaba ahí en ese entonces, yo todavía no era, no estaba en el liderazgo y el hermano influenció mucho a la iglesia y que también los hermanos evangélicos con su práctica también son nuestros hermanos y que el bautismo no es tan importante, más bien es la fe y justamente habían hermanos pequeños y estaban teniendo mucha afinidad con ellos. Y a la verdad nos tocó hablar con él, ser estricto en qué es lo que estaba él predicando, y ese fue. Pero el grupo que estaba pequeño, fue duro poderlo nuevamente animar, porque es difícil sacar una enseñanza de alguien que ya fue transmitida y procesada e impregnada en el corazón. Entonces tuvimos que visitarle por 2, 3 meses, animándole, estudiándole y nuevamente retomar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que no ponga la mirada en los hombres. Nosotros somos pecadores, pero Cristo no lo fue, ¿sí? Cristo no lo fue y Él es nuestra esperanza. Entonces no fue un trabajo fácil nuevamente animarlos para que retomen su vida espiritual. Y tuvimos que pedirle a este hermano que ya no se podía reunir más. No se podía reunir más entre nosotros y como no era de Puerto Viejo, le tocó irse y se fue a Quito. Entonces, fue difícil y es de tomar en cuenta estas palabras, porque realmente, y también para no ser instrumento, pero también para poder defender, cuidar de estos pequeños. Sí. El hermano Gerardo parece que quiere decir algo sobre el tema. Ahí está. Bueno, un poco lo que decía él, eh, desde el principio, bueno, en general, de lo que habla todo este tipo de versículos, de la importancia de lo más valioso que es las cosas del reino, las cosas espirituales y las cosas personales. Por eso decía, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo? Pierde su alma, absolutamente nada, ¿no? A partir de ahí empieza a hablar un poquito de eso. Por eso hablaba sobre el enfoque que debe tener todo ser humano en la vida eterna. Lo importante que debe ser su enfoque en la vida eterna. Y si es necesario, pues, sacar cosas, pues, sacártelas, con tal de llegar justamente a lo que Dios quiere. Y esto no solamente en el caso personal, sino también en el ámbito comunitario. Por eso habla de la oveja perdida. Alcanzar la vida eterna debe ser algo importante para mí, pero también algo primordial para los demás, para tus hermanos. Y mi enfoque también debe estar en ese sentido. No solamente alcanzar la vida eterna para mí, gracias a la obra de Cristo Jesús, sino hacer todo lo posible para que mis hermanos también. Por eso, ¿no? Si alguna vez se está perdiendo, ir por ahí. Ahora, decía, ¿no? ¿Cómo evitar que una oveja se pierda? Ahí está el trabajito de que uno o el otro constantemente ayudando, motivando, exhortando también, ¿cierto? Hablando, como dicen, hablando de las orejas. Y otro enfoque más como para complementar todo esto, no debemos permitir que las ofensas que nos puedan hacer sean también piedra de tropiezo para alcanzar la vida eterna. Por eso habla justamente del tema del perdón. En resumen, no permitas que absolutamente nada te ponga en tu objetivo de alcanzar la salvación por medio de Cristo Jesús. Chévere, chévere, hermano Gerardo. Muchas gracias por esa acotación. Y es verdad, es un trabajo arduo, no es fácil decir lo que tenemos que hacer. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos habló en el capítulo 16, 24 hasta el 26. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Es una labor ardua. Y realmente lo que uno haga por esos pequeñitos,
Cuando ellos crezcan, lo harán por los otros pequeñitos que van a anexarse al reino de los cielos. Y justamente estuve analizando el versículo 18 de ese capítulo 18, donde habla de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Recordemos que es un hermano que está pecando, ¿no? Es un hermano que está pecando y no quiere ceder. Eso es lo que viene presentando nuestro Señor Jesucristo en los versículos anteriores, 17, 16 y 15. Él totalmente ya está atado a su condenación, es decir, por sus pecados. Entonces, ¿qué le toca hacer al hermano? Desatar eso. Por eso es que va primero el hermano solo con él. Y si él oyere esas palabras, realmente, dice el texto, aquí en la Biblia textualmente dice el versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, que lo hemos desatado. ¿Sí? Entonces, está hablando en esos términos y hurguea un poquito y justamente se está enfocando en ese hermano que peca y que está atado al pecado. Cuando uno es instrumento y llega a ese hermano y le oyere, lo pudo desatar de esa condenación. Y justamente lo que ya viene ampliando un poquito más ese texto es que la iglesia en primer lugar no es autoridad para sacar leyes. Esas leyes ya están establecidas de parte de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, es decir, y perseverar hasta el fin. Es decir, todos esos textos que muestran las escrituras de creer, perseverar, de mantenerse en el camino fiel, le va a permitir tener una vida buena y eterna. Pero el hermano que conoció, ya habiendo conocido el evangelio y las promesas del Señor, vuelve a ese camino. Cuando habla del perro, vuelve a su vómito, y la puerca lavada a su chiquero. ¿Se recuerdan de eso? Eso es lo que está haciéndole ver a esa persona que no quiere enmendar su error, su pecado, su ofensa, y que quiere seguir en lo mismo. Puede ser por orgullo, puede ser por sus principios personales, pero está dejando a un lado la voluntad de Dios y su amor, lo que hizo por él en la cruz. Entonces, un hermano que haga volver a alguien que esté en pecado, está desatando a la condenación eterna de este hermano. Yo estuve un poquito hurgando, investigando y eso es lo que más o menos nos quería referir sobre atar y desatar concerniente a este contexto que vemos aquí en el versículo 18. ¿Sí? Ok. Ajá. Muy bien. Ahí en donde el hermano Gerardo, ¿cuál de esas le gustó? ¿Al Averito, a los chicos, a usted mismo? Buenas noches, hermano. A mí la historia que más me fue el hermano que peca contra ti. Ya. Ya, dice que ya lo escuchamos, ya hablando de que sí. De que si tu hermano peca, tenemos que ir a verlo a él y si es que nos hace caso, pues ya hemos ganado a nuestro hermano, pero si no es así, pues tenemos que ir nuevamente, pero esta vez con dos hermanos, y si no es así, pues tenemos ya decirle a la iglesia, es como que no dejarlo, o sea, ir hasta el hermano hasta el final, o sea, no dejarlo a la primera, sino ir con él hasta el final. Y en el último, el 20, es como que muy bonito porque dice, porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que Dios no nos va a dejar. Y eso. Ok, muchas gracias. Sí, futuro predicadora. Belleza. Ok. Belleza, ok. Lindas palabras, ¿no?
otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les serán hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, en realidad este texto 20 ha sido muy mal interpretado. Muy mal interpretado porque dice, porque donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy yo con ellos, en medio de ellos. Y lo han tomado algunos hermanos para abrirse de las congregaciones. Para tomarlo como excusa y abrirse de las congregaciones y abrir otra congregación. No dice si hay dos o tres, dice, no pide nada. Si hubiera uno, no se puede hacer nada, dice. Pero si hay dos o tres, ya se puede hacer una congregación. Y en antes era como un boom. En antes se veía mucho esto en Ecuador. Tomar esa actitud de resentimiento y aplicaban este texto. Pero nunca está hablando de congregarse para alabar al Señor. Está hablando de un juicio para con un hermano. De eso está hablando. Para un juicio para con un hermano. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra concerniente a un juicio a un hermano que no quiere hacer caso, ¿sí? Acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, por eso que dice, busca a dos o tres testigos. Entonces, cuando venga ese juicio, es ahí donde el Padre va a estar con ellos por lo que se va a determinar. Es decir que, lo podemos ver en Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y haced discípulos. Pero también manda, cuando ya somos parte de la congregación, ser autoridades. Y la autoridad también disciplina a sus hermanos en Cristo. Entonces, y venimos viendo los textos anteriores, cómo Jesús se enojó y pone del versículo 6, del capítulo 18, el versículo 6 al 9, palabras muy estrictas. Entonces, y es ahí donde dice, donde están dos o tres y toman una decisión para con nuestro hermano, Dios estará con ustedes. De eso está refiriéndose a esto. Y me encanta lo que le gustó a nuestro compañerito. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Sí? Que peque contra mí. ¿Hasta 7? Ya Pedro había puesto en su corazón y en su mente, ¿cuántas veces? Es decir, que a la 8ª vez ya le iba a dar su chirlazo, como cuando sacó la espada y le cortó la oreja al centurión. Entonces, Pedro no tenía reparo. Entonces, venía y ya. Dice, ya, sigue nomás, van 5. Sigue nomás, la 6, ya falta unita nomás, ya vas a ver a la 8ª. Y entonces, Jesús conocía el corazón de Pedro y también lo acelerado que era él. Y por eso es la respuesta de Jesús, donde le dice en el 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, ¿sí? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cómo Pedro habrá tomado esa segunda respuesta? Hasta 70 veces 7. Entonces, para alguien que tenía el carácter de Pedro, iba a ser difícil, porque una persona que con el carácter de Pedro, lo primero que tienen la intención es de reaccionar a cualquier cosa que le hagan. Y eso lo vimos cuando fue Jesús arrestado. Reaccionó. Y por eso que Jesús le dice, el que a espada, ¿sí? A espada morirá. ¡Wow! Es una tremenda enseñanza. Por eso es que ahí viene y saca la parábola de los dos deudores. Saca la parábola de los dos deudores y cómo la desarrolla nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, el hermano Jimmy. Ahí está. Pongámosle $10,000. Yo me siento así delante de mi Padre Celestial. Un deudor muy grande y que Él me perdonó todo. ¿Sí? Y dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. No tenía para pagar a un ejemplo, los $10,000, hablando en esos términos de dólares. No tenía para pagar y le rogó
No hagas con eso, no hagas eso conmigo, no vendas a mi mujer, no vendas a mis hijos, no vendas mis posesiones, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. La respuesta del rey fue sabia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Ese es el hermano Jimmy, un Dios todopoderoso que me perdonó toda mi deuda. ¿Sí? Me perdonó toda mi deuda. Ahora, vamos a ver qué va a hacer el hermano Jimmy, ¿no? Esto es un ejemplo nomás, no lo tomen a pecho. Ok, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, $100. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma oración que dijo el siervo para con su rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es decir, que él sí recibió misericordia aquí en el siervo, el hermano Jimmy, pero yo no tuve misericordia de mi consiervo, de mi hermano, de mi prójimo. Yo no le perdoné. A mí sí me perdonaron, pero yo no le perdoné. Entonces, ¿y quiénes se dieron cuenta? Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda, $10,000 te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, que solo te debía $100, como yo tuve misericordia contigo? Es una enseñanza muy linda, muy profunda para perdonar. Es decir, que si mi Padre Celestial a mí me perdonó todas las ofensas y me sigue perdonando y me sigue perfeccionando, ¿yo por qué no hacerlo con mi prójimo? Con mi hermano en Cristo. ¿Sí? Realmente vamos a hacer, lo vimos recién, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Lo vimos del siervo y vamos a ser nosotros humillados, ofendidos, ¿sí? Despreciados. Pero eso es estar en los caminos del Señor. Y es ahí donde nosotros vamos a recibir todas esas clases de ofensas. Pero esta parábola de los dos deudores tiene una gran enseñanza. El rey, el Señor, representa a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y nosotros somos los que hemos sido perdonados, los que somos parte del reino espiritual. Dice el 34 y el 35, y él lo pone ya de una manera ya en conclusión, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el Señor Jesucristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. No es fácil el trabajo, no es fácil. Realmente hay muchas personas que han vivido con resentimientos en su vida pasada y cuando llegaron a Cristo, a los pies de Cristo, siguen con ese resentimiento y lo guardan y muchas veces oran, luchan. Es una lucha constante porque realmente no han perdonado de corazón. El perdón es libertad, es liberarse de todo eso, porque la única persona que se hace daño es uno mismo. Carcome el corazón, carcome nuestros sentimientos y también carcome nuestra espiritualidad. Eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro en especial. Hey, ¿cuánto mi Padre Celestial no te perdona a ti? ¿Por qué no debes perdonar a tu consiervo, a tu prójimo o a tu hermano en Cristo? Es una enseñanza muy profunda y me gusta porque me anima, me exhorta a no guardar rencor, sino más bien es, primero yo me pongo en su lugar y cuando mi Padre me perdonó, y yo puedo ir con esa mentalidad de ser perdonado para perdonar a otro. Y déjenme decirle que esa vida será mucho mejor que la anterior. Mucho mejor que la anterior. Tendremos una mejor adoración para nuestro Padre Celestial. Una mejor comunión entre hermanos.
¿sí? Una mejor relación familiar, laboral, y nuestras oraciones no tendrán estorbo. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar algo sobre... Me gusta también el que habla en el capítulo 18, 1 hasta el 5. ¿Quién es el mayor? ¿Sí? ¿Quién es el mayor? Capítulo 18, verso 1 al 5. A mi esposa también le gusta eso, ¿no? Mi esposa dice que a ese le gusta a ella. Vamos a tratarlo de parte de nuestra hermana Viviana. Capítulo 18, 1 al 5 dice, en aquel tiempo los discípulos los vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es decir que nuestros sentimientos, nuestras emociones, es decir, nuestro carácter, un niño no tiene resentimientos. Un niño le gusta servir. Un niño hace las cosas con agrado. Esa es la referencia que nos está dando aquí nuestro Señor Jesucristo. Cualquier hermano que quiera ser mayor ante los demás tiene que servir como sirve un niño. Perdonar como perdona un niño. No tomar en cuenta las ofensas como no la toma un niño. Un niño pelea en este momento con el otro niño y al ratito otra vez están juntos. Pero un adulto le ofende a otro adulto por días, por semanas, por meses, hasta por años no se han hablado. Y también hay otro texto donde dice, ¿quién será el mayor? Porque Jesús le dijo que ya iba a partir, y creo que Pedro sí se acercó a él y dice, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? El que sirva a los demás. Ese es el mayor de ustedes en el reino de los cielos, el que sirva a los demás. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo vengo para servir, no para ser servido. Y esa debe ser la actitud de un cristiano. Yo vengo a la iglesia a servir, no para que me sirvan. Y me acuerdo las palabras cuando Dios llamaba a los profetas, ellos decían, heme aquí, Señor, yo iré. ¿Sí? Eso es, mis hermanos. Si quieren tratar otro temita, algo más que les guste. Hemos hablado bastante, hemos razonado en las Escrituras. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo han sido muy lindas, muy hermosas en esta noche. Y realmente son tan profundas. Como lo dije, empezó con el ministerio y empezaron las dificultades y van a venir peores. Tendrá que llegar a la ciudad de Jerusalén, donde tendrá que confrontar con esos tres grupos. Y no va a ser fácil para él. ¿Sí? No va a ser fácil para él. Si algún hermano quiere acotar algo, si un hermano tiene una pregunta. Agradecerle, hermano, por esas reflexiones. Gracias, hermano Frey. ¿No? Gracias también a usted por su comentario, su acotación. Muy lindo porque vemos el crecimiento suyo, vemos también la participación de los hermanos y eso es hermoso ver, querido hermano. Había algo que a mí me llamaba la atención y era el versículo 21, ¿no? Cuando dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y me llamaba la atención porque
es como, de la forma como yo lo veo, es como que Jesús no quería hacer las cosas hasta que realmente sus discípulos estén preparados para lo que él quería, que sigan creciendo, ¿no? Que sigan avanzando. Entonces, es como que él esperó que haya esa declaración, por decirlo de alguna manera, o esa manifestación de sus discípulos en la boca de Pedro, inspirado por Dios, cuando le dijo, tú eres el Cristo. Entonces, una vez que ellos reconocieron que él era el Cristo, ellos estaban preparados para el siguiente nivel, ¿cierto? Entonces, eso me llamaba la atención porque, de alguna manera, al día de hoy sigue siendo igual, ¿no? Dios nos quiere llevar a niveles de mayor intimidad con Él, de mayor convencimiento, de mayor creer, y tenemos que estar preparados, ¿no? Cuando estemos preparados es que Él nos va a llevar a un siguiente nivel, a un nivel de mayor profundidad, no solamente en la intimidad con Él, sino también en conocimiento de su palabra. Entonces me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Una vez que ellos por fin entendieron que era el Cristo, a partir de allí les empezaba a hablar de cosas ya mucho más profundas, por decirlo de alguna manera. Amén, amén. Gracias, hermano Gerardo. Realmente sí es verdad. Y yo creo que las personas que escuchaban a Jesucristo y le decían maestro, maestro de maestro, no se equivocaron. Cómo él direccionaba las enseñanzas, cómo él preparaba a los discípulos, cómo él llegaba a las multitudes. Y justamente es verdad, hay mucha razón en las palabras del hermano Gerardo, porque cómo nuestro Señor Jesucristo fue preparando el corazón de los apóstoles. Y aún así, preparando el corazón de los apóstoles, y aún así la confesión de Pedro, tenemos también en el versículo 22, después del 21 que leyó el hermano Gerardo, la reacción de él, ¿no es cierto? La reacción de él, de quererlo reprender de lo que iba a hacer. Pero me gustó porque ya en el capítulo 17, el verso 22 y 23, nuevamente le recalca lo mismo. ¿Sí? Él dice, estando ellos en Galilea, ya estaban, ¿sí? En Galilea ellos, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Realmente la actitud de ellos fue sensible, pero no tomaron la actitud como a Pedro. Ya nuestro Señor Jesucristo dejó bien establecido cuál era su propósito, ¿sí? Y cuando empezó su ministerio, recordemos que Satanás lo tentó, y él tuvo una actitud muy original, muy genuina, ¿sí? Muy íntegra. Era su padre y él que habían tomado la decisión de que él iba a venir a la tierra, convivir entre los humanos y dar su vida por la humanidad. Y en él se mantuvo hasta el final. Aquí vemos que los apóstoles se entristecen. Sí, es verdad. ¿Quién no se va a encariñar como alguien que es nuestro Señor Jesucristo? Si entre nosotros a veces hay hermanos que se encariñan con nosotros y que no somos como Él, como nuestro Señor Jesucristo, que tenemos virtudes y también tenemos defectos. Pero algo que nos caracteriza para llegar a esos hermanos es el amor que habita en nosotros, que es el ágape. Y es esa misericordia que recibimos de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros transmitimos ese amor ágape a los hermanos, o esa misericordia para con los hermanos, ellos adquieren una afinidad para con nosotros. Entonces, y uno se entristece cuando uno de ellos parte de este mundo, ¿sí? Entonces, pero sabemos que van a un mejor lugar. Y ese es el ánimo que les está presentando Jesús. Como decía el hermano Gerardo, es verdad, su acotación es muy importante porque dice aquí, Jesús lo está preparando vez tras vez para lo que va a venir, vez tras vez. Y le está fortaleciendo mucho más su corazón y sus pensamientos, y que dejen esas dos partes importantes de ellos arraigado todo lo que están recibiendo de él como una enseñanza. Después vendrá el Espíritu Santo y les recordará todo lo que él les enseñó. Chévere, chévere. Chévere, mis hermanos. Ha sido una linda noche. Que Dios me los bendiga. Yo creo que vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a poner a algunas personas para orar, y quiero pedir a nuestro hermano Freddy, por favor, si nos puede dirigir para terminar y poner a algunos hermanos o amigos que necesitan de nuestro Dios.
De mi parte, hermano Freddy, podemos poner al hermano Ángel Pilataxi, por favor. Ángel Pilataxi. Una buena noticia les tengo. Realmente su salud sigue igual. Su salud sigue igual. Entonces, pero la actitud de él está mucho mejor. Su deseo de seguir luchando y estar nuevamente en los caminos del Señor están, pero muy lindas. Las oraciones están siendo contestadas de nuestro Padre Celestial y él está teniendo esa actitud de ánimo de luchar con lo que se le ha presentado. También tener en cuenta, como siempre, de Carita, y de toda la familia. Papá de Clarita, hermano Freddy, al papá de Clarita y a su familia. Sí. Una consulta, ¿saben si el papá de Clarita es cristiano? No, Que yo lo sepa, no. Sí, no, no es. Clarita Sí, sí, también, a ver si hermano Freddy, si oramos por la hermana Comfort. Contaba Alex en la tarde de que posiblemente el 4 hasta el 8 de octubre, sí, no, del 8 al 14 de octubre posiblemente dé a luz al bebé. Para que sea Dios quien nos acompañe hasta ese momento. Freddy, por mi cuñada Angelita, por su vista, ¿ya? Por la salud de Ceci también. Sofi dice por el inicio de clases de todos los jóvenes y niños que ya esta semana ya empiezan. Eso nomás, Freddy. Muchas gracias. Ok. Bueno, hermanos, vamos a prepararnos, vamos a concentrarnos. Cada quien vamos a seguir en nuestros hogares y en los sitios en los que estemos para rogarle a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, iniciemos. Padre de la gloria, Señor, Dios Todopoderoso, que conoces los corazones, los pensamientos, la situación de cada una de las personas, de cada una de tus hijos, Señor. Te damos en primer lugar gracias por esta noche en la que hemos escuchado tu palabra, en la que hemos escuchado de la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Te rogamos, Señor, que toques nuestros corazones para que queden impregnados con tu voluntad. Te rogamos que nos ayudes a crecer espiritualmente y en fe para ser imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre omnipotente, Padre que todo lo conoces, queremos poner en tus manos la vida del Padre de Clarita. Si es posible, Señor, si es tu misericordia y es tu bondad, tu paciencia, para que le des palabra de consuelo y palabra de salvación, Señor, para que le des la oportunidad, Padre, de que sea alcanzado con tu misericordia. Una vez más, te rogamos que le des fortaleza a Clarita y a su familia, para que se encomienden primeramente a ti, mi Dios, y para que le des fuerza para sobrellevar esta situación tan complicada. También te damos gracias por la vida de Ángel Pilataxi, ya que en esta ocasión, Padre, esta prueba que le has enviado ha servido, Señor, para que esté más cerca más de comunión contigo.
Te damos gracias por eso y te rogamos que sigas tocando su alma, su espíritu, y a él y a su familia. También te rogamos por la hermana Comfort. Sabemos que está muy pronto, según los tiempos, a dar a luz. Rogamos para que tú pongas tu mano, Señor, sobre ella, sobre su hijo, sobre su esposo, sobre el hermano Alex, para que en primer lugar confíen la vida a tus manos, para que sean ejemplos, Señor, y para que les brinden el amor, ese amor que tú nos das a nosotros, para que se lo brinden a sus hijos, a su hijo. Padre, también te rogamos por Angelita y Ceci, por su salud, mi Dios. Pedimos y apelamos a tu misericordia y a tu voluntad para que las alivie, Señor, para que las fortalezcas en sus cuerpos, en su ojo, en su cabeza, para que, Señor, las alivies. Confiamos y te pedimos una vez más por eso, Señor, Dios Todopoderoso. También en este momento te queremos pedir por el inicio de clases. Sabemos que estamos en una situación diferente a como los inicios anteriores, pero queremos pedirte que nos des la paciencia, que nos des las ganas de hacerlo lo mejor posible y estar claros de que estudiamos, trabajamos no para los hombres, sino como para ti, mi Dios. Que todo lo que hacemos, que sea para honrarte y glorificarte. Ya sea que estudiemos presencialmente o por videollamada, que sea como para ti, que hagamos nuestro mejor esfuerzo y que seamos luz para otras personas. Eh, Padre, te queremos rogar y te queremos pedir una vez más por todas estas peticiones. Sabemos que el que pide, recibe, el que llama a la puerta se le abre. Confiamos plenamente en que escuchas nuestros pedidos de oración y no sabemos si todos son según tu voluntad, pero igual te pedimos con vehemencia, Padre, para que esperar en tu misericordia. Todo sea en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Freddy. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Chévere. Amén.